Me confirma si está grabando, ¿cierto? Ya. Con el permiso de autorización de ustedes, damos inicio al CIPAS de la tarea 3. El primer CIPAS de la tarea 3. Y con el permiso de ustedes vamos a grabar. Pues fuimos convocados todos para este CIPAS. Tenemos acá, yo soy un contexto histórico desde las fuerzas de Newton, porque estudiar las fuerzas y el movimiento, desde el movimiento a nivel teórico, se ve o es un fenómeno universal desde la naturaleza y se evidencia desde la caída de una manzana hasta el lanzamiento de un satélite, un proyectil, un satélite, y estas fuerzas se determinan cómo se comporta un objeto, cómo interactúan los objetos entre ellos. Se enuncia siempre a Sir Isaac Newton, quien formuló las tres leyes generales del movimiento y son las bases de la mecánica clásica. Se aplica en ingeniería, arquitectura, transporte, tecnología aeroespacial. En este módulo que les preparé, basado en la tarea 3, con ejercicios específicos de la tarea 3, se integran conceptos de dinámica newtoniana, fricción, planos inclinados, movimiento parabólico y movimiento circular. El principal objetivo es comprender los fundamentos de la dinámica newtoniana. Vamos a ver fuerza, todos ya sabemos las unidades que corresponden a fuerza, masa, inercia y aceleración. A su vez vamos a identificar y clasificar diferentes tipos de fuerzas. El principal objetivo procedimental, aplicar las tres leyes de Newton o leyes del movimiento que ya conocemos, ya las vamos a enunciar para resolver problemas de movimiento en un plano horizontal, inclinado y circular. A su vez, es importante construir diagramas de cuerpo libre o DCL con rigor metodológico. Y voy a poner un ejemplo específico para que cuando vayan a realizarlo ustedes en la guía no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Pueden volver a revisar la grabación. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes, digamos, sea muy puntual el caso. Otro objetivo aplicado es analizar situaciones reales en ascensores, proyectiles, vehículos en curva, donde vamos a utilizar ecuaciones de la dinámica. Vamos a calcular alcance, altura máxima, fuerza centrípeta con datos reales. A partir del concepto de fuerza es toda acción o interacción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de deformarlo. Es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. Una magnitud vectorial se representa siempre con una flecha, puesto que tiene dirección y sentido y son fundamentales para el análisis. Por ejemplo, tenemos una velocidad, siempre le ponemos el símbolo vectorial, la flechita, ¿cierto? Porque sabemos que tiene sentido y dirección. Una de las unidades aquí en Newton, las unidades en sistema internacional, sabemos que son Newton en fuerza. Un Newton equivale a, si revisamos la ecuación, es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si interpretamos o si visualizamos una ecuación que tenga 1 kilogramo por metros por segundo, equivale a 1 newton, ¿cierto? Las unidades siempre se van a respetar dentro del sistema internacional. Kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Masa por una aceleración. Si vemos que es metros por segundo al cuadrado, es una aceleración. Y esta fuerza es necesaria para acelerar 1 kilogramo a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Siempre en pares es algo que quiero que tengamos claro todos. Toda fuerza resulta de la interacción entre dos cuerpos, como lo indica la tercera ley de Newton. Y hay un principio de superposición que indica que la fuerza resultante es la suma vectorial, ¿sí? Como ya lo vimos en el ejercicio de delta max, ¿cierto? Cuando sumamos todos los vectores, ahí pudimos apreciar que, digamos que una fuerza, una suma vectorial total. En este caso, es aplicable a la fuerza. Aquí tenemos les hice una tabla comparativa con fuerzas fundamentales en la mecánica clásica
aplicada a la fuerza gravitacional, aquí sería peso gravitacional, W, aquí vendría siendo el weight, ¿cierto? Peso. Masa por gravedad, se describe como una atracción gravitacional de la Tierra sobre la masa y el cuerpo. Un ejemplo real, un libro cayendo al suelo. La normal, siempre van a encontrar la normal, quiero que no la vayan a confundir, la normal es el símbolo N, así en cursiva, y la normal es esa fuerza perpendicular que ejerce la superficie sobre un cuerpo. Perpendicular, sabemos que siempre está a 90 grados. No sé si me están viendo ahí. Me ven a mí también, ¿cierto? Entonces, perpendicular podemos tomar como ejercicio que la perpendicular siempre está a 90 grados sobre la superficie. Si el plano está inclinado, sigue siendo perpendicular la normal. O sea, si el plano está inclinado, sigue teniendo esta fuerza, va a ser perpendicular, independientemente del ángulo, ¿cierto? Siempre perpendicular a la superficie, ¿sí? Conservando los 90 grados. Tensión en una cuerda es una fuerza transmitida a lo largo de cuerdas, cables o varillas, algo que esté suspendido, ¿cierto? O colgado, pues. Fricción estática. Entonces tenemos que a través de fricción estática siempre la vamos a encontrar como FE, evita el deslizamiento entre superficies de contacto estático. Por ejemplo, una caja antes de ser empujada, ella tiene una fricción estática o algo que impide el movimiento. Tenemos la fricción cinética, expresada por U, K por N, que opone el movimiento cuando es deslizamiento entre superficies. Tenemos la elástica o en hoc, es una fuerza restauradora proporcional a la deformación del resorte. Esta fuerza está expresada por, aquí tenemos menos K, porque esta fuerza es restauradora, o sea, aquí es cuando el resorte genera una deformación. Es un equilibrio de fuerzas que existe entre el resorte y la masa, o en este caso sería ya el peso gravitacional que está haciendo el mismo objeto. Centrípeta es un movimiento dirigido circular hacia el centro de la trayectoria y está expresada por Fc, fuerza centrípeta, pues vendría siendo la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Un ejemplo es un auto en curva cerrada, ¿sí? Cuando un auto va en curva cerrada, hay una fuerza circular hacia el centro de la trayectoria. Esa viene siendo una fuerza centrípeta. Aquí me hizo falta la centrífuga, que es cuando es la fuerza, es la misma, pero está invertida. Es la fuerza en una curva abierta, es la fuerza que está haciendo un vehículo hacia afuera. Cuando uno dice se salió de la curva, ¿sí? Esa fuerza viene siendo centrífuga. Y tenemos aquí el empuje de Arquímedes. El empuje de Arquímedes es igual a la densidad por volumen por la gravedad. Esta fuerza vertical ascendente que ejercen los fluidos sobre cuerpos sumergidos. Un barco en el mar, un corcho en el agua, ¿sí? Es un ejemplo real del empuje de Arquímedes. Ahorita vamos a ver ya la ecuación. Sí, todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza neta externa actúe sobre él. Ese es un principio, el principio constante de la inercia, donde los cuerpos tienen una tendencia natural a resistir cambios a su estado de movimiento. Y aquí tengo unos ejemplos de ellos que, pues, en un sistema inercial hay un marco de referencia donde se cumple la primera ley y que es un objeto en inercia que no esté ni acelerando ni rotando, ¿cierto? No tenga ningún tipo de cambio el objeto. Tenemos tres ejemplos para tener claro cuál es la inercia. Un pasajero que se lanza hacia adelante al frenar el autobús. ¿Cuál es la inercia del pasajero? La inercia es, él ya lleva un movimiento dentro del vehículo, ¿cierto? Cuando el autobús frena, el cuerpo queda en inercia y es la inercia del movimiento. Él conserva el mismo movimiento al frenar el vehículo, uno conserva el movimiento y esa fuerza se va hacia adelante, ¿cierto? Porque técnicamente el vehículo se quedó atrás. Aunque uno esté adentro, el vehículo quedó atrás.
Tenemos el ejemplo 2, un disco de hockey que se le desliza indefinidamente sobre el hielo perfecto. Este tiene una fricción, digamos que no estimable, ¿sí? O sea, hay algún tipo de fricción ahí, pero es mínimo. Y el último ejemplo, algo que podemos apreciar mucho en redes o en YouTube, en videos, un mantel al ser retirado bruscamente, la vajilla permanece en su lugar o la inercia del reposo. Podemos apreciar que este vendría siendo un movimiento perpendicular, puesto que ahí está ejerciendo la gravedad en la inercia del objeto, y lo único que se está moviendo viene siendo el mantel. Uno de los experimentos de Galileo es un plano sin fricción, un objeto que remonta a la misma altura que cayó o es un anticipado de la inercia. Y este experimento de Galileo es aplicado al mantel. Podemos ver la segunda ley de Newton. Ya vimos la primera, que es la de la inercia, ¿cierto? La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica, donde la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta sobre él e inversamente proporcional a su masa. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. Es importante poner siempre los valores y pues, ponerle sentido, o sea, ponerle que es un vector, la fuerza, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Muy importante que cuando vayan a hacer las ecuaciones, muchachos, tengan en cuenta las unidades del sistema internacional, ¿sí? Masa es en kilogramos, bueno, aquí sería, vamos a empezar de la derecha, Newton, es fuerza, masa siempre se va a trabajar en kilogramos y la aceleración siempre metros por segundo al cuadrado. Un primer ejemplo de sumatoria de fuerza neta, una suma vectorial de todas las fuerzas. Si la suma vectorial es igual a 0, el cuerpo acelera. Si la suma no es igual a 0, el cuerpo acelera. Si la suma de todas las fuerzas es igual a 0, no cambia su movimiento. Ya vamos a poner un ejemplo aquí enseguida. La masa, siempre en kilogramos, lo que les acabo de decir, es la medida de la inercia. A mayor masa, mayor resistencia a ser acelerado un objeto, y es escalar. La masa siempre es escalar, es positiva, ¿cierto? Es un valor escalar. O un entero, en este caso, podemos poner como un entero. Y la aceleración siempre la vamos a ver en metros por segundo. Un cambio por velocidad por unidad de tiempo es vectorial en la misma dirección y sentido. O sea, aquí este simbolito es el que está antes de la F, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Y aquí tenemos los ejemplos. Aplicaciones de la segunda ley de Newton. Al aplicar la sumatoria de las fuerzas, esos ejemplos son similares a los que van a ver en la guía para que le pongan mucha atención. ¿Listo? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración y esta requiere identificar todas las fuerzas. Es importante construir un DSL, diagrama de cuerpo libre, para descomponer en ejes. Entonces tenemos un cohete en despegue. La masa del cohete tiene 500 kilogramos, ¿cierto? El motor tiene una fuerza de 15.000 newtons. Entonces, aquí me aparece SW, que vamos a trabajarlo como weight, es igual a la masa por la gravedad, o la fuerza, digamos que sería el peso gravitacional, ¿cierto? Vamos a trabajarlo como peso gravitacional, es igual a masa por la gravedad, que es igual a 500 kilogramos por la aceleración, que en este caso 9,8 metros por segundo, esa vendría siendo que vamos a admitir, viene siendo la masa por la gravedad, y esto viene siendo igual a 10.100 newtons, la sumatoria de las fuerzas totales. En un diagrama en un diagrama de cuerpo libre, encontramos que esta aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas sobre la masa
que la encontramos aquí arriba. La sumatoria de las fuerzas es igual a 10.100 newtons sobre los 500, los 500 kilogramos, ¿cierto? En total, la aceleración me da 20,2 metros por segundo. Ahorita tenemos el ejemplo de un automóvil arrancando, donde la masa de este vehículo, del automóvil, es de 1.200 kilogramos. La fuerza del motor es de 4.800 newtons, pero hay una fricción de rueda en el asfalto que es más o menos 600 newtons, que son 600 newtons, y la sumatoria de estas fuerzas es igual a los 4.800 newtons que tiene el motor, menos la fricción de la rueda del asfalto, que son 600 newtons. Como total me da la sumatoria de las fuerzas en ese eje, 4.200 newtons. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la fricción, esta se resta. ¿Listo? Hay una aceleración total de 4.200 sobre 1.200, que tenemos los 1.200 kilogramos. La fuerza total, 4.200 menos los 1.200 kilogramos, me da igual a 3,5 metros por segundo. Esa sería la aceleración. ¿Listo? Viendo este ejemplo, ya sabemos que 4.200 newtons menos la masa me da la aceleración. ¿Alguien que me pueda explicar la catapulta del proyectil? El ejemplo 3. El proyectil con la catapulta. Es importante que hagan la catapulta y el video. Muchachos, por favor, no entreguen las actividades sin video porque queda muy bajita la calificación. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor profe. Sí. Bueno, ¿y quién me puede explicar el ejercicio de la catapulta? Ya que o sea, este ejemplo está similar al que van a encontrar en la guía. Tenemos una catapulta que tiene una masa de 5 kilogramos, la masa del proyectil, ¿cierto? La fuerza en promedio de la catapulta es de 800 newtons. El tiempo de impulso o tiempo es de 3 segundos. Eso me da que la aceleración es igual a fuerza sobre masa, ¿cierto? Igual a 800 newtons sobre los 5 kilogramos y me da un total de 160 metros por segundo al cuadrado. La velocidad de lanzamiento es igual a aceleración por la variación del tiempo, que es la que tenemos arriba, y eso me da un total de 48 metros por segundo. ¿Dónde sale ese 48 metros por segundo? La aceleración que tenemos, 160 por la variación, que es 0,3 segundos. ¿Sí? El tiempo de impulso de la misma catapulta. Ese tiempo hay que tenerlo en cuenta siempre. Y lo van a tener en cuenta cuando vayan a hacer el ejercicio. El tiempo de impulso de la catapulta lo tienen que cronometrar. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí vemos que ya estamos revisando la guía paso a paso. Nos iba a mostrar la guía y vamos a ir mostrándola como hicimos en otros CIPAS, pero nos dijeron que era mejor tener un material interactivo para ustedes, ¿listo? Que sea así como más llamativo. Pero si ven, estamos viendo ejercicios similares a los de la guía. Profe, Recuerden buenas tardes. escoger la letra. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Profe, una preguntita. De pronto, su merced no nos podría, o bueno, no me podría dar un acceso como tal, un tutorial para hacer la catapulta. Sí, recuerden que en la guía hay un enlace a YouTube de cómo fabricar una guía, de cómo Ay, hacerla. gracias, profe, muy Sí, amable. señorita, con mucho gusto. Y de todas formas, yo voy a estar revisando, yo revisé toda la guía, está muy, muy chévere, muy interactiva. Es similar a las de periodos anteriores, pero pues siempre se cambian algunos factores, algunos ejercicios, ¿cierto?
pero digamos que se conserva la misma idea. ¿Listo? Ahí enuncia cómo construir la catapulta. Y aquí hay otro ejemplo del sistema AdWords simplificado, donde hay una masa, una aceleración, una tensión. Pueden buscar allí, porque aquí no subí la imagen del sistema AdWords para que sepan de qué les estoy hablando. Aquí ya estamos hablando de tensión, ¿cierto? Y es un ejemplo que les va a salir en la guía. ¿Sí? Donde tenemos una masa de 3 kilogramos que cuelga, una masa 1, ¿cierto? Y una masa 2 de 7 kilogramos en un plano liso. Se identifica que la aceleración es igual a la masa 1 por la gravedad sobre masa 1 más la masa 2. O sea, la masa 2, ahí tenemos 3 kilogramos más 7 kilogramos. El sistema tiene 10 kilogramos. Esto me va a dar igual a 3, que son la masa, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aquí yo no puse la unidad, es muy importante que pongan las unidades, ¿listo? Aquí yo debo haber puesto, porque ya se está haciendo la sintaxis matemática, ¿cierto? Pero deben poner 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado para ir visualizando qué unidades estamos trabajando. ¿Listo? Sobre 10. ¿Ese 10 qué es? 10 kilogramos, que es la suma de 3 más 7. 3 kilogramos de la masa 1 más los 7 kilogramos de la masa 2. Y esto me da un total a 2,94 metros por segundo al cuadrado. Sistema AdWords viene siendo como una polea. Tenemos una polea y está colgando una masa 1 y la otra masa está en un plano liso y ella se arrastra. ¿Sí? En teoría se debe arrastrar algo. Tenemos una tensión que es igual a la masa 2 por la aceleración, que esto viene siendo igual a 7, que son los 7 kilogramos de la masa 2, por la aceleración que logramos identificar en el punto 2, aquí está, la aceleración que es 2,94 metros por segundo y me da un total a 20,6 newton que se está ejerciendo en tensión, ¿cierto? Ahí debemos verificar que la masa 1 es gravedad por la aceleración, o esto viene siendo igual a 3 por, tienen que poner así en la calculadora, abrir paréntesis, 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos, que es 2,94, aquí no puse la unidad, 2,94 metros por segundo al cuadrado, y me da un total de 20,6 newton. ¿Listo? Y aquí ya tenemos las aplicaciones de la segunda ley de Newton. Y tenemos la tercera ley de Newton, la tercera ley, acción y reacción, donde por cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción igual en magnitud, opuesta en dirección y sentido, actuando sobre otro cuerpo diferente. ¿Quién me puede dar un ejemplo de la ley de acción y reacción? Aparte de los que vamos a trabajar acá. Tenemos que fuerza resultante a un objeto A un objeto B es igual a menos fuerza, o sea, menos Newton, del objeto B hacia el objeto A. ¿Sí? Tenemos dos objetos, el objeto A al objeto B, hay una fuerza, ¿sí? Pero este objeto B va a tener una resultante negativa hacia el A, o una respuesta hacia el A, ¿cierto? Este está chocando hacia allá y la resultante es directamente proporcional, pero en magnitud opuesta, inversa en dirección y sentido. Entonces, esa fuerza se devuelve, ¿cierto? Tenemos un ejemplo del remo de agua. El remo y el agua empuja el agua hacia atrás. Esa es la acción. Pero el agua empuja el remo y a la canoa hacia adelante. Esa viene siendo la reacción. Un motor a reacción. Los gases de combustión salen hacia atrás, viene siendo una acción. El motor es impulsado hacia adelante, ¿cierto? De ahí viene el chiste de esta camioneta es tan fuerte
no avanza, sino que echa la tierra hacia atrás, ¿sí? Hay un sistema, digamos, que mecánico sobre eso. Natación. El nadador empuja el agua hacia atrás, viene siendo la acción, pero el agua empuja al nadador hacia adelante, ¿sí? Tenemos que pensar que ese fluido actúa como si fuera una pared y uno empuja el agua hacia atrás, ¿cierto? Pero el agua, al ser tocada, debemos imaginarla como un sólido, no como un líquido. La imaginamos como un sólido y el agua nos impulsa hacia adelante cuando nosotros le damos la patada. Y es exactamente el mismo ejemplo que pasa al caminar. El pie empuja el suelo hacia atrás, es una acción, y el suelo empuja el pie hacia adelante, la reacción. O sea que la fuerza que yo le pongo al suelo, el suelo me la devuelve, ¿sí? Ahí habría un equilibrio de masas. El disparo de un arma. La bala es impulsada hacia adelante, esa viene siendo la acción, y el arma sufre un retroceso equivalente a la reacción, que es el retroceso que se siente. Uno siente, digamos, 1, 2, 3 kilos de fuerza en la mano, y es la reacción que tiene el impulso del arma, ¿sí? Otro ejemplo es la gravedad. La Tierra trae la manzana hacia abajo, la manzana trae la Tierra hacia arriba con igual fuerza. Si lo vemos desde el punto de vista de la manzana, vendría siendo que la Tierra está cayendo en la manzana, pues si no estuviera en unas condiciones cerradas como las que vivimos a nivel atmosférico. El ejemplo que les estaba mencionando hace un momento, el DSL, importante que lo pide la guía, muchachos. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica donde se aísla un cuerpo de interés. Se dibujan todas las fuerzas externas que actúan sobre él, con sus vectores y magnitudes. Entonces, cuando tenemos un objeto, me están hablando de un objeto, tengo que empezar a imaginar qué fuerzas están ejerciendo sobre él. Entonces, vamos a identificar un sistema. Vamos a seleccionar un cuerpo y vamos a aislarlo mentalmente de todo lo que lo rodea. Luego vamos a identificar las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? El peso, la normal, o hay una tensión, digamos, está suspendido, hay una fricción, o hay una aplicada, o está inclinado, ¿cierto? Entonces, todo esto lo tenemos que empezar a ver. ¿Por qué el celular no se cae? Hay una fricción que está haciendo una fuerza, ¿cierto? Para que no se caiga. Caso en contrario, que, digamos, este objeto no hay ninguna fuerza de tensión, entonces ahí vamos a identificar qué fuerzas ejercen sobre él. La normal, sabemos que la normal se interpreta como una fuerza perpendicular independientemente de la inclinación. Entonces, si tenemos que esto está aquí en 0 grados y tenemos este objeto acá, la normal viene siendo perpendicular y lo podemos apreciar porque pues esto es una T, está a 90 grados, ¿sí? Y si está inclinada, podemos apreciar que la T siempre está perpendicular aunque esté inclinado al plano. ¿Listo? Otro ejemplo es dibujar los vectores. Vamos a representar la fuerza o cada fuerza con una flecha desde el centro de masa hacia su dirección y sentido. Y descomponer las fuerzas en un plano inclinado, masa por gravedad, seno de teta, cuando es paralela, la normal, la weight otra vez, tenemos la normal, viene siendo masa por gravedad por coseno de teta, cuando es perpendicular. ¿Listo? Una fuerza paralela, podemos hablar de un vehículo normal, un vehículo en movimiento, y algo perpendicular podemos hablar de algo que esté cayendo o a un objeto que esté inclinado. Vamos a trabajarle a nivel perpendicular y ahí descomponemos qué fuerza está ejerciendo sobre este objeto.
se aplica la segunda ley de Newton en el eje X. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, masa por aceleración en el eje Y. Y así se resuelve un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo, esto digamos que puse el resumen de qué identificar en un diagrama de cuerpo libre, pero puse acá un ejemplo gráfico. ¿Listo? Ese es el diagrama que vamos a pedir en el ejercicio. Tenemos un problema, un bloque con una masa de 10 kilogramos reposa sobre la superficie horizontal con una unidad de fricción de un coeficiente de fricción, así la van a expresar, μk, de 0,3. Se aplica fuerza 50 newton horizontal, calcular la aceleración. Pues ya sabemos que la aceleración aquí en este caso, pues vamos a trabajar 9,8 metros por segundo al cuadrado y vamos a iniciar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el bloque, reposa en una superficie horizontal, entonces está el bloque dibujado. ¿Ven mi mouse? ¿Me confirma si ven mi mouse? Pero acá, acá. Y confirmo a ver si todavía estoy grabando. Diapositiva, listo. Tenemos el bloque en el eje X, está en una superficie horizontal, por eso está aquí, en el diagrama de fuerzas está aquí derecho, con 0,3, aquí lo podemos apreciar, listo, de coeficiente de fricción y le vamos a aplicar 50 newton en la horizontal. Vamos a calcular la aceleración. Entonces sería, la normal sería masa por gravedad es igual a 98 newtons, porque son los 10 kilogramos, ¿cierto? Y tenemos acá en la parte de abajo, en la flechita abajo, tenemos W, es igual a, o digamos que sería el peso normal, masa por gravedad es igual a 98 newton. ¿De dónde salen esos 98 newton, muchachos? De la gravedad, que es una aceleración, y los 10 kilogramos que reposan. El objeto está en reposo, ¿cierto? Pero sabemos que pesa 10, tiene 10 kilogramos. Estos 10 kilogramos ya como tal van a ser 98 newtons de fuerza. Las fuerzas identificadas, sabemos que está los 98 newtons hacia abajo, está ejerciendo el bloque en la horizontal. Los newtons, como reacción, tienen 98 newtons hacia arriba, ¿cierto? La fuerza aplicada, que son 50 newtons, ¿de dónde están saliendo esos 50 newtons? Una fuerza horizontal del bloque, pues tenemos acá, está el bloque, está el reposo, sabemos que está en el eje X, sabemos que acá está el bloque y hay una fuerza aplicada hacia la derecha, entonces ahí están los 50 newtons, se le están empujando, digamos, el objeto 50 newtons, pero hay una fricción de 29,4 newtons. ¿De dónde salen los 29,4 newtons? Del coeficiente de fricción, que es 0,3, ¿cierto? Por los newtons, que son 50. Entonces, 0,3 por estos 50 newton que están viendo acá, 0,3 estos, 0,3 de la fricción que está ejerciendo la base, y yo le estoy aplicando una fuerza de 50 newtons, entonces podemos multiplicar de esa fricción por los 50 newtons y me va a dar como resultado 29,4 newtons ahí podríamos poner, como es un diagrama de fuerza, un diagrama de cuerpo libre, vamos a poner la flechita hacia la izquierda, porque digamos que es contraria a la fuerza horizontal que se está haciendo. ¿Listo? Aquí tenemos la solución paso a paso, donde está la sumatoria de las fuerzas en Y, newtons, newtons, el peso como tal, digamos que sería el peso gravitacional, que son, aquí tenemos peso gravitacional igual a masa por la gravedad,
masa por la gravedad me da newtons, y eso me da igual a 10 kilogramos por la gravedad, 98 newtons. Luego tenemos la opuesta, que son los 29,3 newtons, que es el resultado de la fricción por la fuerza gravitacional o por la fuerza resultante, que es 98 newtons. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el paso 3, que es la fuerza aplicada, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X, donde tenemos la fuerza del eje X, que son los 50 newtons. Aquí debería estar 50 newtons. Está sola la sintaxis matemática nada más, 50 newtons por los 29,4 newtons resultantes de la fuerza opuesta a la fricción. ¿Listo? A su vez, tenemos en el paso 4 la aceleración resultante, donde la aceleración resultante viene siendo aceleración igual a la sumatoria de fuerzas. Esto solamente lo vamos a poner a nivel de ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa, 20,6 newtons, sobre los 10 kilogramos. Aquí tenemos 20,6. ¿De dónde salen los 20,6? 20,6 newtons, ¿cierto? Que es la resta de estos, es el producto de la segunda ley de Newton, 20,6 sobre los 10 kilogramos, me da igual a 2,2.06 metros por segundo al cuadrado, que digamos que matemáticamente se debe leer 2,6 décimas de metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa viene siendo la aceleración del bloque en la dirección de la fuerza. Es el resultado final de ella. Importante que hagan estos pasos. Pueden tomarle captura de pantalla si, digamos, no les quedó claro, para que este ejemplo lo tomen cuando estén haciendo el diagrama de cuerpo libre de ustedes. Vamos con el siguiente ejemplo. Fricción. La fricción estática es cuando un cuerpo está en reposo y se opone a la tendencia del movimiento. El ejemplo del celular que les di ahora es un ejemplo de la fricción estática. Y esta se da en unidades de Newton. Y la fricción cinética actúa cuando el cuerpo ya está en movimiento y se opone al desplazamiento. El ejemplo de la T en el plano inclinado. Esta fuerza es constante, es menor que la estática y más fácil de mantenerse. ¿Listo? Una implica movimiento, la otra no implica movimiento. El cuerpo va a estar o tiende a estar en reposo. ¿Listo? Vemos las unidades. Las unidades ya las vimos ahorita en el anterior ejemplo, donde la fricción estática está representada por las fuerzas. La fricción estática es inferior a la cinética por newtons. Y tenemos acá unas características. El estado del cuerpo en reposo, sin deslizar cuando es estática. El estado del cuerpo de la fricción cinética es en movimiento cuando el objeto se está deslizando. ¿Cuál es la fórmula o ecuación? Viene siendo que la fricción estática es menor o igual a mu por E por newtons, y la cinética mu por K por N. Estamos hablando de un cuerpo de reposo por la fuerza y un cuerpo en movimiento o energía cinética por los newtons ejercidos en el objeto. Ya vamos a ver un ejemplo para, digamos, poderlo comprender o aterrizar el ejercicio. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Al ver el ejemplo nos damos cuenta que a nivel teórico no es nada complicado. Todo parte cuando un cuerpo se desplaza sobre un plano inclinado, pues aquí tiene un ángulo, ¿cierto? Vamos a mencionar que vamos a imaginar que está inclinado con un ángulo θ. El peso se descompone en dos componentes, paralela
paralela, vamos a utilizar siempre masa por gravedad. Cuando es paralela, ya dijimos en la anterior diapositiva, vamos a trabajar seno de teta cuando causa movimiento, y perpendicular, vamos a trabajar masa por gravedad por coseno de teta. Aquí se determina la normal. ¿Listo? Ecuaciones del plano inclinado. Tenemos que el componente cuando va al plano, vamos a determinar la normal, es igual a W, es igual a masa por gravedad por seno de teta. Componente al plano viene siendo W, sabemos que es, lo podemos imaginar como weight o el peso gravitacional, ¿cierto? Vamos a decir, peso gravitacional es igual a masa por la gravedad por coseno de teta. ¿Qué ejemplo tenemos de masa por gravedad por coseno de teta? Si es componente al plano, si es paralela, hay una que es, vamos a enunciarla acá, sobre un plano con ángulo teta, se descomponen dos componentes paralela y perpendicular. Vamos a enunciarla acá. Cuando hablamos de una fuerza paralela, la primera, cuando es seno, ¿sí? Vamos a identificar que aquí está en el plano, la fuerza paralela viene siendo, ¿sí? Paralela, digamos que la flechita que esté sobre el objeto, ¿sí? Es esta fuerza que lo hace moverse. Y la componente perpendicular al plano viene siendo la fuerza que lo está haciendo perpendicular o derecha, digamos derecha, haciendo un ángulo de 90 grados hacia el plano. ¿Dónde le identificamos? Para sacar esta fuerza perpendicular vamos a utilizar coseno. Para utilizar la fuerza directa al plano, la fuerza sobre el plano o paralela, vamos a utilizar masa por gravedad por seno. Entonces vamos a grabarnos. Seno es paralela y coseno es la fuerza perpendicular al objeto. A su vez vamos a encontrar la masa, la fuerza normal, que es igual, vamos a trabajarla en newtons. Esta es igual a masa por la gravedad por el coseno de teta. La fricción cinética es igual a mu k, o digamos viene siendo el componente, viene siendo la normal, por la masa por la gravedad por el ángulo de teta, el coseno de teta. Cuando no hay fricción, la aceleración es igual a la gravedad por el seno de teta, y con fricción, gravedad por seno de teta menos el coeficiente de fricción por coseno de teta. El coeficiente de fricción siempre el ejercicio lo va digamos que lo va a representar. Y bueno, tenemos velocidad a fondo, velocidad viene siendo el ángulo, velocidad es igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la longitud, y el tiempo de descenso viene siendo la raíz de 2 veces la longitud sobre la aceleración. Aquí tenemos un ejemplo de este objeto que tenga 5 kilogramos, está inclinado a 30 grados y tiene un coeficiente de fricción de 0,2. La longitud es de 4 metros y la gravedad la vamos a trabajar de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a sacar, según la ecuación que tenemos acá al lado izquierdo, por eso lo puse, digamos que lo puse aquí de manera paralela, para ir viendo dónde van las unidades, ¿cierto? Newtons. Aquí vamos a sacar la fuerza normal. Es igual a 5, que son los 5 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el ángulo, coseno de teta, coseno de 30 grados, y es igual a 42,4 newtons. ¿Por qué normal? Aquí dice, si me piden la fuerza normal, sé que voy a trabajar fuerza normal, voy a trabajar con coseno, y aquí está coseno de 30. Si me piden la fricción cinética, voy a trabajar fricción cinética
0,2 de fricción cinética, la tenemos acá la unidad, 0,2 por newtons, por masa por gravedad. Acá tenemos masa por gravedad, es esta misma unidad, 42,4. Esto viene siendo igual a 8,5 newtons. Y esta es igual a esos 8,5 newtons, es igual a la fricción cinética. Aquí que también estoy hallando, aquí voy a hallar esta otra ecuación, el componente al plano. Entonces tenemos que 5 kilogramos, aquí voy acá, componente al plano, 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo por seno de 30 es igual a 24,5 newtons. Importante, hallar la sumatoria de las fuerzas que intervienen en el objeto con el componente al plano, que viene siendo igual a componente al plano, que viene siendo 24,5 newtons, menos el coeficiente de fricción, que es 8,5 newtons, me da igual a 16 newtons. ¿Listo? Entonces aquí le pueden tomar captura de pantalla a este ejemplo resuelto, donde hallamos, donde aquí podemos hallar la aceleración que viene siendo igual a los 16 newtons sobre los 5 kilogramos del objeto, me da 3,2 metros por segundo al cuadrado. Esa viene siendo la aceleración aplicada a este objeto, ¿cierto? Ya teniendo la aceleración, podemos hallar la velocidad. ¿Cuál velocidad? Viene siendo aquí. Si vemos las unidades, vamos a interpretar que es la velocidad al fondo, la velocidad que tiene al fondo el objeto lanzado. Tenemos 2 por 3,2 metros por segundo al cuadrado. Y esto viene siendo igual a la raíz de 24,5 newtons y tenemos la velocidad total del objeto al fondo es de 5,6 décimas de metro por segundo al cuadrado. El tiempo total para que un objeto se desplace sobre un ángulo de 30 grados y el peso de 5 kilogramos se descomponga en dos componentes, en la paralela de la componente gravitacional al plano y en la perpendicular al plano, para que cause movimiento, vendría siendo de 1,58 segundos. ¿Listo? ¿De dónde salen estos 8 segundos? 1,58 segundos. Alguien que sepa de dónde salieron de dónde salió 1,58 segundos. ¿Sí me están poniendo atención? A ver, ¿quiénes están conectados? Estamos en la 13, allá vamos a acabar. Bueno, aquí continuamos la grabación. Atentos, por favor, a estos ejercicios, porque son similares. Digamos que estamos haciendo unos ejercicios similares para que no tengan inconvenientes cuando estén solucionando la guía. ¿Listo? Entonces vamos a seguir aquí. Bueno, sabemos que el tiempo de descenso es la raíz de 2 por la distancia, aquí tenemos una longitud, ¿cierto? Sobre la aceleración. ¿De dónde sale la aceleración? 3,2. La aceleración la vemos acá arriba. 3,2 metros por segundo. ¿Listo? Este 2 ya pertenece a la ecuación raíz de 2
por la longitud, que es 4 metros, sobre la aceleración. Y la ecuación, por eso les decía, estoy poniendo de forma paralela el ejemplo resuelto, aquí está el ejemplo resuelto en esta parte, punto a punto, con cada componente de la ecuación del plano inclinado. Entonces, ustedes lo único que deben hacer es reemplazar los datos, pero me interesa que interioricen de dónde salen los datos, ¿sí? Que se imaginen, cuando estén haciendo el ejercicio, se imaginen el diagrama de cuerpo libre. Entonces, está un objeto desplazándose con un ángulo de, veo el ejemplo, 30 grados, con un peso que se descompone en la paralela, con un weight ¿de cuánto decía acá? De 0,2, con un componente de fricción de 0,2, ¿cierto? Para el peso paralelo a ellas la fuerza paralela es de 24,5 newtons, los newtons totales es de 42,4 newtons, el paralelo y el perpendicular de 24,5 newtons. Entonces, ustedes me interesa que descompongan las fuerzas. ¿Qué fuerzas están interviniendo en qué momento en el objeto? Entonces, ¿cuál fuerza está interviniendo? Si tengo este objeto acá, ¿qué fuerza está interviniendo de forma paralela y cuál de forma perpendicular? Saber que perpendicular es un objeto que esté con 90 grados, paralelo, pues que vaya en la misma sentido y dirección del objeto. ¿Listo? Entonces, identificar en un diagrama de cuerpo libre dónde están las fuerzas, dónde está la gravedad, cuál es la fuerza gravitacional que está ejerciendo allí, qué fuerza gravitacional lo vemos en unidades de newtons, porque es masa por gravedad, esa viene siendo la fuerza gravitacional de un objeto, qué newtons se están aplicando adicionales, ¿cierto? Entonces, todas estas unidades tenerlas muy claras. Me interesa que, digamos, se hagan los ejercicios de calidad. Yo sé que tienen apoyo de la IA, ¿cierto? Hay apoyo de inteligencia artificial, de videos de YouTube. Me parece muy bien que lo hagan, pero que entiendan cuáles son las componentes de cualquier ejercicio que estemos resolviendo nosotros, para que ustedes digamos que lo puedan interiorizar y lo puedan explicar, porque si no lo entienden, no lo pueden explicar en un video. Noto que suben los ejercicios, ¿cierto? Suben los ejercicios completos, pero en el momento de explicar de dónde salen las unidades o cuál es el diagrama de cuerpo libre, no dan, digamos que razón exacta de lo que se está hablando, o a veces no tiene relación lo que se está hablando con el ejercicio que se está mostrando. Listo. Otro ejemplo importante que se va a trabajar es el del ascensor, ¿sí? Un sistema con aceleración, el ascensor. Hay un ascensor en el cual se aplica la segunda ley de un sistema acelerado con una normal que representa el peso aparente del ascensor. La ecuación base es la sumatoria de las fuerzas igual a newtons menos la masa por la gravedad. Esto es igual a masa por aceleración. Y es positivo hacia arriba. ¿Sí? Vamos a identificar, esto es un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre en las 4 secciones. En este cuadro se van a imaginar un diagrama de cuerpo libre donde hay un objeto en reposo. Reposo también podemos decir que un objeto que tenga velocidad constante está en reposo, ¿cierto? Si va un objeto a 30 metros por segundo, esa es una velocidad constante, ese cuerpo se puede considerar que está en reposo. No solamente reposo, se podemos decir que está con una velocidad cero. Sí es reposo, pero no solamente es eso, ¿sí? Si un cuerpo en línea recta o en el espacio se mueve a 30.000 kilómetros por segundo y no hay ninguna otra fuerza que lo detenga, que lo haga girar, que lo haga rotar, ese cuerpo está en reposo. ¿Listo? Si el cuerpo está en reposo y hay una velocidad constante, la aceleración es cero. No hay nada que incremente o descienda
su velocidad. En consecuencia, la aceleración es cero. ¿Me están escuchando ahí, muchachos? Un ejemplo de reposo en ese caso, ¿quién me lo puede dar? Entre tanto, voy dando el segundo ejemplo. Newtons menos masa por gravedad es igual a cero. Si no hay una fuerza menos, ahí sería masa por gravedad, viene siendo newtons menos newtons igual a cero, o ahí viene, o también podemos hablarlo de newtons menos el peso gravitacional igual a cero, o que los newtons sean igual al peso gravitacional, que viene siendo masa por gravedad, lo mismo, ¿cierto? En unidades viene siendo lo mismo. O sea, un newtons y un kilogramo por un kilogramo masa por gravedad, un kilogramo por 9,8 metros por segundo al cuadrado, me da igual a la misma cantidad de newtons, está equilibrada las masas, seguiría en reposo el objeto. Bueno, ahí hay un ejemplo. Ahí puse un ejemplo que es igual a un objeto con una masa de 70 kilogramos. Newtons es igual a 70 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a 686 newtons. El peso aparente es igual al peso real. O sea que no hay nada. Es reposo. Cuando un objeto sube acelerado, la aceleración es mayor a cero. Hacia arriba, los newtons es igual a la masa por la gravedad más la aceleración. Un ejemplo, una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, donde tenemos que los newtons son 70 newtons por 9,8 metros, más 9,8 metros por segundo, más una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, es igual a 826 newtons. El peso aparente es mayor. Ahí hay una aceleración, puesto que la fuerza ya no se equilibra, sino que sería superior. Cuando el ascensor baja acelerando, vamos a dar el ejemplo de un ascensor que baja acelerando. La aceleración es mayor a cero. Newtons es igual a masa por la gravedad menos A. ¿Por qué menos A? Si nos estamos imaginando un cuerpo, un diagrama de cuerpo libre, SL, sabemos que está la aceleración negativa, está descendiendo, lo vamos a poner allí negativo. Vendría siendo que aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado, donde tenemos 70 newtons por 9,8 metros por segundo, menos 2 metros por segundo. Ahí hay una aceleración, 9,8 metros por segundo menos 2 metros por segundo al cuadrado, y es igual a 546 newtons. Peso aparente menor. Ahí es donde vas acelerando. ¿Por qué me da esto? Porque sería 70 por 9,8 metros. Aquí daría en total 5,8 metros por segundo al cuadrado. Es acelerar la aceleración. ¿Listo? 5,8 metros por segundo por 70. Ahora tenemos un caso horrible, ¿cierto? Una caída libre. Se rompió el cable del ascensor. Aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Gravedad. Newtons. Masa por gravedad menos gravedad. ¿Es igual a qué? Cero. ¿Cierto? 9,8 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo. Vamos a expresar ahí, cero. Ingravidez total. Peso aparente, cero. Sensación de flotación. ¿Listo? Y aquí tenemos otro de los ejemplos solucionados de la guía. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá.
este ejemplo y mañana vamos a continuar con más ejemplos de la guía. ¿Qué me interesa, muchachos, que vayan a resolver? Bueno, aquí son magnitudes horizontales, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver, mañana vamos a ver movimiento parabólico del proyectil, magnitudes claves del proyectil, movimiento vertical del proyectil. ¿Qué fuerzas se ven? Y fuerzas, velocidades, aceleración. ¿Qué aceleración se ve implícita en el ejercicio? Donde un movimiento parabólico se combina en movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal, el movimiento rectilíneo uniformemente en la vertical, y si son independientes, vamos a analizar por separado cómo actúa la gravedad sin resistencia del aire, que ahí es donde hablamos de unas condiciones ideales. En física se habla de condiciones ideales cuando no hay resistencia al aire. Listo. Me interesa que, por favor, digamos, si están viendo, bueno, aquí está la oferta del CIPAS del día de hoy. Cuando abran ustedes acá en el curso de Física General, si tienen dudas, por favor, me escriben a el correo interno del aula. Vamos a abrir la guía. Esta vez hicimos todos los ejercicios directamente acá en la plataforma, ¿sí? Es como los ejemplos de ejemplo y la explicación que dimos, el paso a paso de dónde están presentes las ecuaciones y el fenómeno físico. A su vez, por favor, revisen todos los foros. En los foros voy a estar compartiendo las grabaciones de los CIPAS de curso, de las web, perdón, las CIPAS que da el tutor. Yo ya les tengo acá las grabaciones de las web, las invitaciones de los CIPAS, ¿cierto? Les tengo completo acá. Están las fechas de las web. Ya pasaron la web 1, la web 2. Ya hicimos el CIPAS 1. Mañana vamos a hacer de una vez el CIPAS 2 para dejar claro de una vez, yo dejarles la grabación como material de apoyo. Entonces vamos a revisar las grabaciones en los foros para cuando tengan dudas y pueden pausar, revisar los ejemplos, ¿cierto? Y recuerden que acá en la parte de aquí está el anexo con los ejercicios. Está la guía como tal, la van a descargar. Abren la guía. Abren la guía. Entonces ya saben que deben seleccionar la letra. Por favor, mucha participación por parte de todos. Van a encontrar un análisis gráfico experimental, donde vemos acá, aquí tenemos un grupo de estudiantes que debe realizar un experimento para investigar la relación entre velocidad final de una pila de filtros de café de papel que caen en su masa. El procedimiento consiste en apilar varios filtros de café, como se muestra en la figura 1, y dejarlos caer desde el reposo. Entonces aquí, yo ya les di un ejemplo ahorita de caída, digamos, de la caída de un objeto, caída libre, ¿cierto? Y ustedes deben seguir este paso a paso, donde un estudiante cambia el número de filtros de la pila. Al caer una pila de filtros de café, la fuerza de resistencia del aire o arrastre, ¿qué resistencia existe sobre estos objetos? Y está la ecuación, donde acá está la fuerza de arrastre, la tienen que enunciar con esta ecuación, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Velocidad es igual a fuerza de arrastre. Esto es igual a C por velocidad al cuadrado, donde C es una constante. Utilizando la relación, encuentre una expresión que relacione la velocidad final con la masa. Entonces vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí está ya la constante está según la letra que ya han escogido. Está la tabla, la velocidad. ¿Y qué me dice acá? Está la masa, ¿cierto? Tenemos la masa y tenemos la velocidad final. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está la resultante? Aquí está la constante. Vamos a utilizar la constante. Acá está la constante por la velocidad al cuadrado.
Está acá la constante, 10,3 por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Velocidad. ¿Listo? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Sencillamente, ahí sería una multiplicación. O sea, ahí no tiene nada de pérdida, ¿cierto? Según la expresión del punto A, ¿qué variables deberían mostrar una relación lineal? Presente una gráfica lineal en función de la masa y verifique la relación. Utilice el recuadro vacío de la tabla 2. Aquí está la tabla 2. ¿Listo? De la tabla 2, que viene siendo esta. De datos según corresponda para registrar los valores calculados que esté graficando en el eje vertical. Aquí sencillamente es un factor. ¿Qué más nos pide la guía? Complemente el trabajo con un video explicativo de mínimo 4 minutos y máximo 7 minutos para contextualizar la solución de su ejercicio, explicando la forma detallada de la solución y análisis físico del tema abordado. Importante que cuando vayan a explicar, pueden resolverlo y mostrar, digamos, resolver ahí el paso a paso de los ejercicios, pero es importante que me expliquen, miren, aquí están como el ejemplo que yo les di ahorita en la diapositiva. Aquí están presentes las ecuaciones, podemos evidenciar que la fuerza resultante, la fuerza de la fricción empleada en este objeto o la gravedad que actúa sobre cierto objeto, cómo interviene en el objeto, qué resultados dan el objeto, o tiene un ángulo de tanto. Pueden explicar también cuándo es la normal, la fuerza gravitacional, qué fuerzas influyen en un objeto, o explíquenlo también desde abordando la teoría, qué leyes de Newton están presentes en el ejercicio. ¿Listo? Como para darle una introducción al ejercicio. El video es obligatorio. Muchachos, a veces se hacen todo bien, todo el paso a paso, pero no suben el video. Si no saben crear un video, ya saben, abren Teams, acá esta parte es muy importante. Esta guía me está pidiendo 2 videos. ¿Listo? Entonces, si me está pidiendo 2 videos, por favor, pueden abrir Teams. Y les voy a enseñar, digamos, abren Teams, calendario, acá nuevo, aquí le dan reunirse ahora, ¿sí? Le van a dar reunirse ahora, le van a dar iniciar reunión. En la parte de arriba les va a aparecer grabar. Ustedes, así como ustedes se dieron cuenta que yo empecé a grabar, incluso me recordaron algunos estudiantes, me dijeron, profe, no inicio la grabación. Ustedes también inician la grabación en una conversación ustedes mismos, le dan compartir pantalla, va a aparecer el rostro de ustedes. De Copor. Alguien tiene el micrófono prendido. Es importante que se vea el rostro del estudiante, que se vea que está explicando, y una vez termine la reunión, ahí les va a aparecer un chat de reuniones. Un ejemplo acá, reunión con Andrés Felipe, porque yo mismo me grabé. Si es la estudiante Caterine o la estudiante Eilen, les va a aparecer acá en chat de reuniones. Miran ustedes, chat de reunión, les va a aparecer así, reunión con el nombre de ustedes, y ahí va a aparecer la grabación. Por ejemplo, ahí tengo una grabación de 4 minutos digamos, con la explicación que ustedes tengan. Voy a hacer estos CIPAS, voy a hacer los CIPAS que tengo programados. Sin embargo, recibo sugerencias, muchachos, cuando tengan alguna duda específica. ¿Listo? Profe, no puedo hacer tal ejercicio. Entonces voy a hacer un ejercicio similar, explicándole paso a paso. Voy a hacer eso con 1 o 2, porque tampoco podemos solucionar toda la guía, ¿cierto? Me interesa que ustedes interactúen directamente con la guía, pero si tienen una duda digamos que la mayoría esté presentando alguna duda en algo, me interesa que me escriban por correo interno del aula. Profe, ¿me puede colaborar con esto? Les hago un videito y se los envío, porque he notado que en MATLAB lo cité, hice dos enlaces y no asistió nadie.
se conectaron 2 personas. Y si bien saben, yo estoy desde el CEDAT Florencia, si llegaron 4 personas a, digamos, solicitar apoyo con MATLAB y pudieron solucionar los ejercicios. Entonces, o con Deltama también. Deltama a todos se les facilitó. Pero entonces, si tienen dudas, me escriben por correo interno del aula, con mucho gusto voy a estar atento. Damos por finalizado el CIPAS de hoy. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. ¿Qué han pasado, piojos? Muchas gracias a todos por su asistencia. Una preguntita, profe. Sí. ¿Este Sí, señorita. CIPAS tiene puntos? ¿Este CIPAS tiene puntos? Y no es un CIPAS de primera matrícula, porque ya ustedes no están en primera matrícula, son los que tienen puntos, son los antiguos B-Learning, ¿cierto? Pero es importante que asistan. Claro, profe, Yo muy bien. No, está muy bien voy a explicado, preguntarle sí, señor. y les queda la grabación, ¿cierto? ¿Les queda la grabación? Sí, señor. Cambié, digamos, que la interacción de cómo hacemos los CIPAS por solicitud de la dirección de curso, digamos que fue hicieron una solicitud a todos los tutores, que digamos, a veces uno cogía la guía, les explicaba ahí mismo los ejercicios. Si se dan cuenta, estos mismos ejercicios los van a encontrar allá en la guía. ¿Listo? Sí, señor. Importante. Muy amable. Sí, les queda la grabación, lo importante es que asistan porque les queda la grabación en este chat. Sin embargo, yo la van a tener más a la mano. Yo les voy a enviar la grabación a todos por correo interno del aula. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Mañana nos vamos a reunir a la misma hora. Vamos a terminar la otra parte de la guía y les voy a explicar paso a paso, digamos, otros ejercicios para que se les facilite más en el momento de explicar, en el momento en que puedan explicar los ejercicios, que no tengan ningún tipo de dificultad con la grabación. ¿Listo? Bueno, gracias, profe, muy amable. Muchas gracias a todos. Igual. Feliz tarde.